Bienvenidos a todos y todas. En esta oportunidad comenzamos a desarrollar los conceptos de nuestro tercer eje de la materia, que es el eje del derecho a la seguridad social. En esta primer parte vamos a compartir junto con la doctora Matute y la doctora Casinotti los conceptos básicos de la seguridad social. Lo primero que tenemos que analizar es la parte histórica, ¿sí? Y el surgimiento de esta disciplina. Nos vamos a remontar al año 1883, cuando entró en vigor el seguro obligatorio de enfermedad, que incluía prestaciones de enfermedad, maternidad y de muerte. Luego, en el año 1884, el seguro de accidente de trabajo para obreros y empleados de la industria, y finalmente, el antecedente histórico más importante en esta materia lo encontramos en el año 1889 a través del seguro de invalidez y vejez. Fue en Alemania, y de la mano del canciller Bismarck, donde se estableció la obligatoriedad de la previsión de los servicios en el ámbito de las relaciones de producción mediante el seguro social, comprometiendo a la industria y al Estado. En esta etapa, el seguro social se estableció como una forma de previsión que proporcionaba beneficios a cambio de los aportes de los propios interesados. En paralelo, y con la influencia alemana, en Inglaterra, el Estado social dictó en el año 1911 la Ley Nacional de Seguros. Las necesidades sociales eran similares en ambos países, sin perjuicio de lo cual, en el modelo inglés había una fuerte participación estatal para integrar los aportes. Y este modelo se completó con la labor, a comienzos de la década de 1940, con la labor de Beveridge, quien estudió los sistemas de seguridad social existentes en otros países y señaló virtudes y desaciertos del régimen inglés. Finalizada la Primera Guerra Mundial, con estos cambios notorios en materia económica, política y social de los distintos países involucrados, hubo una evolución de la idea de seguridad social. En este sentido, la sociedad internacional destacó la importancia de la justicia social para lograr la paz. Estos acontecimientos dieron orígenes a nuevas políticas sociales que fueron adoptando los estados, cuestión que se consolidó luego de la Segunda Guerra Mundial, a partir de la Constitución de Weimar del año 1919, donde en ella se diseñaron los pilares básicos de lo que se conoce como estado de bienestar. Se podría decir en este punto que nace la seguridad social a cargo del Estado como hoy la conocemos, por oposición a estos sistemas de seguros obligatorios de corte liberal, en un ámbito más restringido de cobertura, con prestaciones acotadas a los límites de los seguros y a los individuos asegurados. Como dijimos, la Constitución de Weimar se parte de las nociones de justicia social, de dignidad de la persona, y al mismo tiempo está subordinada a la economía estos conceptos. Se rechaza completamente el sistema económico liberal para pasar a una reglamentación por parte de los estados con el fin de evitar injusticias. En el ámbito de la seguridad social, como novedad, se agregó el seguro de desempleo en 1927, no obstante, el primer antecedente, que fue en Gran Bretaña en 1920. En la segunda filmina vamos a analizar que si bien la realidad alemana no permitió que el proyecto de Weimar prospere, el estado de bienestar se concretó en países como Suecia, donde se aspiraron a los principios ingleses. Y en Alemania, posterior a la Segunda Guerra Mundial, también se consolidó este estado de bienestar. Otro hecho importante fue la Declaración de Filadelfia del año 1944, que se incorpora al anexo de la Constitución de la OIT, dado que en ella se sostuvo que la pobreza es un problema económico y político, y se insistió nuevamente en que la paz permanente solo puede basarse en una justicia social. De esta manera se proclama al bienestar material como un derecho y se establece que las responsabilidades de los estados y de la comunidad internacional para lograr las condiciones para cumplir ese objetivo. A mediados del siglo XX nació la seguridad social en su moderna significación a partir de la expresión del ámbito de la cobertura de los riesgos, orientado a este principio de universalidad.
Se extendió la protección de los trabajadores independientes y posteriormente a todos los ciudadanos. Esta expansión de seguridad social impulsó a la sociedad a asumir una responsabilidad general por sus miembros más desprotegidos. En 1944, como ya dijimos, la OIT en su declaración de Filadelfia ubica la seguridad social como un instrumento internacional, resaltando la necesidad de extender su cobertura. En la tercera filmina vamos a ver cómo en el año 1952 la OIT adopta el convenio 202 que establece la norma mínima de seguridad social donde se desarrollan niveles básicos de cobertura, prestaciones y condiciones de acceso. Es muy importante este convenio porque nuestro país lo aprobó en mayo del año 2011 mediante la ley 26.678. Y este convenio reúne en un solo documento materias que los Estados miembros de la OIT están dispuestos a cumplimentar, define prestaciones que constituyen el núcleo de la seguridad social y sienta requisitos mínimos en cuanto a la cobertura de la población y el contenido de los derechos de los beneficiarios. Posteriormente, la OIT elaboró diferentes convenios más detallados y más minuciosos respecto de algunas ramas de la seguridad social, como por ejemplo el convenio 128 sobre prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, el convenio 130 sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad, el convenio 168 sobre el fomento de empleo y protección contra el desempleo, y el convenio 183 del año 2000 sobre la protección en la maternidad, que este convenio no fue aprobado por nuestro país. El ideario tradicional del estado de bienestar comenzó a ser cuestionado en las últimas décadas del siglo XX, desembocando las políticas neoliberales y reforzando estructuralmente el sistema de protección social, donde se introdujeron modelos privados de gestión. Pensemos en el tema nuestro, con el tema de las jubilaciones y con los regímenes privados jubilatorios que estaban en nuestro país en la década del 90. Y es interesante analizar también qué es lo que pasa a partir de esta crisis actual que atravesamos por la pandemia del coronavirus, que algunos países revitalizan la idea de que mediante políticas públicas de los estados toda la población tiene que tener acceso a los derechos que otorga la seguridad social, que vamos a analizar a continuación a lo largo de la clase. Y le pasamos la posta a la doctora Matute, donde ella nos va a comentar dónde está ubicado constitucionalmente el derecho a la seguridad social. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar sobre el artículo 14 bis de la Constitución, que fue introducido en 1957, sigue vigente tal cual en la actualidad, y en el tercer párrafo establece que el Estado deberá otorgar los beneficios de la seguridad social, que tendrá el carácter de integral y de irrenunciable. Bueno, ¿a qué beneficios se refieren? Son los beneficios, estos beneficios constituyen las prestaciones resultantes de la cobertura de las contingencias que afectan a las personas. Y además debe reunir dos características fundamentales. Deben ser integral, es decir, esta cobertura debe ser amplia y total. ¿Qué quiere decir? El constituyente pensó ligado al principio de universalidad, que el sistema de seguridad social debe proteger a todos los habitantes de la nación. Y además es irrenunciable. Es decir, que los derechos otorgados por esta rama del derecho son indisponibles. Es decir, están por encima de la voluntad individual. El constituyente los ha investido del carácter de orden público. El artículo 14 bis continúa diciendo que la ley establecerá en especial, esto lo tenemos en la próxima filmina, por un lado, el seguro social obligatorio. Este seguro social, la ley, la Constitución dispone que va a estar a cargo de entidades nacionales o entidades provinciales con autonomía financiera y económica, y van a estar administradas por los interesados, pero con participación estatal. Obviamente que se tiende a evitar, o sea, no se pueden superponer los aportes. Es decir, que el ciudadano aporta a uno solo de los sistemas.
jubilaciones y pensiones móviles. Bueno, esto luego va a ser explayado en detalle. Protección integral a la familia, que con esto está plasmándose la intención del constituyente de promover a la familia como núcleo fundamental y como principal objetivo de amparo. Ligado a esto está la defensa del bien de familia y el acceso a una vivienda digna, o sea, ambos ítems previstos en el 14 bis están apuntando a la finalidad de otorgar protección y seguridad a la casa-habitación de la familia, resguardar esa casa-habitación. Y finalmente la compensación económica familiar también tiene la finalidad de otorgar protección y seguridad amplias al núcleo familiar a través de determinadas prestaciones, obviamente además de las remuneraciones provenientes, digamos, de los contratos de trabajo, ¿no? Previendo circunstancias particulares como hijos en escolaridad, la maternidad, etc. Bueno, también vamos a hablar sobre los principios de la seguridad social. El principio fundamental es la solidaridad. La solidaridad es la común obligación, es decir, la corresponsabilidad de todos los individuos y de todos los grupos en orden al bien común. Es el principio que inspira la finalidad del instrumento de la política social. Y este principio orienta tanto al tramo de financiación como al tramo de reparto. Es decir, conforme a este principio, los beneficiarios de la seguridad social van a recibir en función de qué, en función de sus necesidades, y los aportantes van a aportar en función de su capacidad contributiva. Entonces, de esta manera, el efecto económico que generan los programas de seguridad social es precisamente una redistribución del ingreso. La solidaridad en seguridad social parte de la idea que la condición de integrante de una comunidad impone como obligación asumir responsabilidades para realizar todo aquello que sea necesario, o sea, que resulte en beneficio de todos. Y a su vez, también parte de la idea de que en caso de necesitar la asistencia, también va a ser recibido. Van a ser cubiertas nuestras necesidades provenientes del mismo sistema. ¿Qué ha dicho la Corte? Bueno, hay un caso Huergo, José, de 1951, en donde el tribunal reconoció que en materia de jubilaciones resultaba amplia la latitud del legislador. Es decir, que los respectivos beneficios no necesariamente hallaban una relación económica estricta con los aportes efectuados. Y de hecho, el mismo fallo alude a que dentro de este sistema, así como hay aportantes que financian el sistema, puede suceder, por ejemplo, que antes que fallezcan o que dejen el servicio en forma previa a tener derecho a percibir la prestación. Bueno, luego pasamos al principio de igualdad, que va, digamos, es una derivación del principio amplio de igualdad ante la ley, previsto en el artículo 16 de la Constitución. Y obviamente que tiene como objeto que, ante igualdad de circunstancias, los sujetos protegidos reciban similares prestaciones. El principio de universalidad apunta a que toda persona tiene derecho a la cobertura de sus contingencias. Es decir, que tiende a cubrir o amparar a todos los hombres sin hacer ningún tipo de distinción. Es decir, sin hacer discriminaciones por causa de nacionalidad, edad, raza, tipo de trabajo, modo de ingreso. Igualmente todos tenemos derecho a cobertura de nuestras contingencias.
La integralidad, la seguridad social se orienta al amparo de todas las contingencias sociales. Esto está previsto en el artículo 14 bis de la Constitución, que recién referimos, cuando señala que la seguridad social tiene carácter integral. La OIT, en su norma mínima, define 9 tipos de prestaciones, o sea, de ramas, y se refiere a la asistencia médica, a monetarios por enfermedad, al desempleo, a la vejez, accidentes de trabajo y enfermedad profesional, a prestaciones familiares, maternidad, invalidez y muerte sobreviniente. Y los estados que han ratificado el convenio deben establecer al menos 3 de estas ramas de cobertura. Bueno, el otro principio es de unidad de gestión e inmediatez. ¿Qué quiere decir? Que el desarrollo de los programas de seguridad social exigen que haya cierta unidad, cierta armonía entre la organización legislativa, la administrativa y la financiera, para evitar contradicciones, para evitar desigualdades. Los beneficios que otorga la seguridad social tienen que estar destinados a remediar las soluciones de desamparo económico. Por tanto, no solo va a otorgar cuando se acrediten los derechos, sino que tiene que llegar al beneficiario en tiempo oportuno para cubrir la contingencia social que padece en ese momento. Entonces, tenemos un ejemplo claro de esto, son las UDAI, las unidades de atención integral que el ANSES tiene distribuidas en todo el territorio de la nación. Justamente con el objeto de que todos los habitantes podamos recibir cerca de nuestros domicilios un asesoramiento adecuado y realizar los trámites relativos a las prestaciones de la seguridad social. Bueno, y finalmente el principio de subsidiariedad alude a que esta función del Estado debe ser ejercida recién cuando la persona agotó su esfuerzo personal. Por ejemplo, las asignaciones familiares excluyen de su percepción a trabajadores con mayores ingresos, tomando como mínimo determinados ingresos brutos dentro del grupo familiar. Esto es por el carácter subsidiario del Servicio de Seguridad Social en cabeza del Estado. Bueno, ahora va a hablar la doctora Casinotti respecto a los sujetos. Bueno, muy bien. Me toca entonces hablar ahora sobre seguridad social. Vamos a hablar específicamente, vamos a dar una definición de seguridad social, vamos a hablar de contingencias, sujetos y técnicas de financiación. Arrancamos entonces por definición, en la siguiente filmina, y ahí tenemos lo que es la definición de la OIT. Nos dice que la seguridad social es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la reducción de ingresos por causas de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad profesional, desempleo, invalidez, vejez y muerte, y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos. La seguridad social es una disciplina autónoma, es un gajo del derecho del trabajo por su vinculación inicial con el trabajo en relación de dependencia como primer sector protegido y la lucha de los trabajadores por las conquistas sociales. En la seguridad social, los regímenes de protección amplían su competencia e incluyen entre sus beneficiarios a los trabajadores en relación de dependencia, a los autónomos y a cualquier persona, aun cuando no desempeñe ninguna tarea. La independencia se produce cuando se reconoce constitucionalmente el derecho de la seguridad social a todos los habitantes. Trabajador y empleador no son los únicos sujetos de este derecho, como veremos más adelante. Pasamos ahora a la siguiente filmina, donde vamos a hablar de contingencias. Ya la doctora Matute habló de contingencias, ahora vamos a tratar de definirlas. Para eso, tengamos en cuenta que la seguridad social tiene por objeto la creación, en beneficio de todas las personas,
de un conjunto de garantías contra ciertas eventualidades, susceptibles de producir una reducción o supresión de su actividad o de imponer cargas económicas suplementarias. Las contingencias sociales, entonces, son estos eventos que producen una necesidad económica en la persona como consecuencia de la supresión o disminución de sus ingresos económicos o el aumento de los gastos habituales, y este estado de necesidad no se agota en el individuo y su familia, sino que repercute en la sociedad. Toda contingencia requiere una cobertura que se otorga a través de beneficios o prestaciones. Entre ellas, la compensación económica es uno de los medios más utilizados, aunque también podemos destacar las prestaciones en especie. En pantalla van a poder ver un cuadro con las distintas clasificaciones. Vemos que tenemos de orden biológico, patológico y socioeconómico. Arrancamos por las primeras. Se trata de contingencias que se corresponden con situaciones que acontecen a lo largo de la vida del ser humano y por ello alcanzan a todas las personas. Vamos a ver que tenemos la contingencia maternidad, vejez y muerte, y como respuesta a ellas tenemos las asignaciones familiares, las jubilaciones y las pensiones respectivamente. En cuanto a las de origen patológico, estas contingencias se corresponden con eventos que afectan al ser humano en su salud y, en tanto trabajador dependiente, le impiden cumplir con su trabajo. Someten a quien las padece a dos restricciones que requieren de la cobertura de la seguridad social. Por un lado, la falta de ingresos y por el otro, la necesidad de atención médica. Como ejemplos tenemos las contingencias de enfermedad, invalidez y enfermedades y accidentes de trabajo, y como respuestas los salarios por enfermedad y las coberturas de riesgo del trabajo. En último lugar tenemos las contingencias socioeconómicas, que se trata de aquellas vinculadas específicamente a la falta de ingresos, que deriva normalmente de la carencia de empleo u ocupación, y con los gastos ocasionados por las obligaciones familiares que debe atender el beneficiario. Por eso tenemos que estas contingencias son cargas de familia y desempleo. Pasamos entonces a la siguiente filmina, donde vamos a hablar de sujetos. Son 4. El primero es beneficiario. Son aquellos sujetos acreedores de las prestaciones comprendidas en los distintos sistemas y subsistemas de la seguridad social. Según el artículo 14 bis de la Constitución, los sujetos beneficiarios son todos los habitantes de la nación. Sin embargo, por la incorporación de los instrumentos internacionales, debe entenderse que los sujetos protegidos son todas las personas. El artículo 14 bis también reza: la ley establecerá, dejando a manos del legislador la estipulación de cuáles son las contingencias cubiertas y quiénes serán los beneficiarios. Seguimos entonces con el Estado. La propia Constitución estipula que el derecho a la seguridad social debe garantizarse desde el Estado. El Estado asume un doble rol. Por un lado, es acreedor de los aportes y contribuciones, lo cual hace el sostenimiento económico del sistema, y por otro, es el responsable de asegurar la cobertura de las contingencias a los beneficiarios, a través de sus potestades legislativas, ejecutiva y judicial. Seguimos con los entes gestores. El principio de unidad de gestión, que habló la doctora Matute, apunta a la unidad legislativa, financiera y de eficacia administrativa. Tradicionalmente, la gestión de los sistemas de la seguridad social estuvo a cargo de los entes estatales, pero poco a poco fue pasando a manos privadas, como por ejemplo las ART, o sea, aseguradoras de riesgo del trabajo, que son empresas de seguros privadas que dan cobertura en los regímenes de riesgo del trabajo. Hay que destacar que la existencia de los entes gestores de naturaleza privada no exime de responsabilidad al Estado, ni en la fiscalización, ni en el caso de incumplimiento. Por último, tenemos a los empleadores, que junto con el sujeto protegido trabajador asalariado, tiene distintas relaciones jurídicas instrumentales de afiliación, por ejemplo, como es el vínculo entre el beneficiario y el ente gestor, de cotización, que son las cuotas obligatorias que debe ingresarse para financiar el sistema de la seguridad social, y protección, en las que el empleador tiene roles y obligaciones de gran importancia. Los regímenes contributivos imponen obligaciones de tipo fiscal y administrativo que deben ser cumplidas por el empleador, como ser la inscripción en el ente gestor, pago de contribuciones, retención y depósito de los aportes de los trabajadores, entre otras. Por último, pasamos a la siguiente filmina, donde vamos a hablar de técnicas de financiación. Tenemos dos grandes grupos. Por un lado están los sistemas contributivos y por el otro los no contributivos. Del lado de los sistemas contributivos, exigen del sujeto protegido una previsión de aportes o contribuciones financieros propios o de un tercero que los ingrese para y por él, por ejemplo, el empleador. El derecho a su goce se activa cuando se acredita el cumplimiento de los requisitos exigibles.
El mejor ejemplo es la jubilación. Para acceder a ella, una persona debe tener al menos 60 o 65 años según el sexo y haber cumplido con 30 años de aportes. En cambio, en los sistemas no contributivos, para el otorgamiento de las prestaciones, no se requiere que el interesado o un tercero haya efectuado aportes o contribuciones. Su goce puede ser exigido como un derecho del sujeto para el que se lo establece en la ley. El beneficiario es quien está necesitado de asistencia, debido a su estado de carencia, ya que no pudo valerse de ningún instrumento de carácter contributivo para prevenir su estado de necesidad. El mejor ejemplo es la pensión no contributiva por vejez, cuyos requisitos son ser mayor de 70 años y no tener otros medios para vivir. No necesita haber hecho aportes anteriores, como en el caso de la jubilación. Bueno, con esto terminamos entonces lo que es esta primera parte sobre seguridad social. Va a haber una segunda parte a cargo entonces del doctor Rodríguez. Y recuerden entonces que si tienen alguna duda las pueden dejar en la cartelera del campus. Muy bien, gracias. Hasta luego, gracias.